hoy en día queremos entender más sobre el autor de nuestra salvación. Esta frase es un nombre para describir nuestro Redentor, a Cristo Jesús. Queremos ver en Hebreos 2, verso 10. Porque dice aquí en Hebreos 2, y voy a leer de Reina Valera actualizada, dice, porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, hablando de nosotros, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Usted y yo, nosotros somos los muchos hijos. Amén. Hijos de Dios por medio de nuestra salvación en Cristo Jesús. Pero usa aquí en este texto esta frase, el autor de nuestra salvación, y es lo que queremos investigar en la palabra de Dios, porque es la base de nuestras vidas. La salvación en la Biblia es una palabra muy grande, más que solamente nuestro boleto al cielo, ¿ok? Significa más que nuestra vida eterna con Dios en eternidad, porque la vida eterna es algo que nosotros tenemos en este momento, es algo que está ya en el corazón del creyente, la vida de Dios. Pero habla la palabra salvación en el idioma original del Nuevo Testamento, que es griego. La palabra significa redención, preservación, liberación, incluyendo sanidad, prosperidad. Habla de una vida completa, una vida restaurada, en lo cual hay libertad y paz y bienestar. ¿Ok? Entonces, salvación, una palabra también, una definición es rescatar. Rescatar. Entonces, salvación es más que un momento después del morir naturalmente. Significa el rescate de Dios, significa la liberación de cada cosa opresiva, significa preservación del peligro o cosas de la maldición. Habla de una preservación y restauración continua que está disponible al creyente, y Cristo es la fuente o el autor de esta salvación. Entonces, cuando usamos esta definición correcta en la palabra salvación, cuando usamos este aspecto, salvación, para significar mi vida entera restaurada, vamos a ver que salvación es para cada día. Es algo que necesito poner en operación en mi vida, por medio de mi vida, por la vida entera. ¿Ok? Tenemos un enemigo. La Biblia nos explica que tenemos un enemigo. Pero nuestra responsabilidad con el enemigo no es obtener la victoria, es mantener la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender la victoria que tenemos para mantener, porque el enemigo quiere usar la decepción que usted no tiene la victoria, usted es un perdedor, usted no tiene victoria sobre esta opresión o esta tentación.
pero tengo, porque dice, soy más que vencedor. La Biblia dice, soy más que vencedor. Es la verdad, Dios no puede mentir. Entonces, aun cuando mi situación está diciendo algo diferente, yo necesito estar de acuerdo con lo que la verdad que está establecida en el cielo dice sobre mi situación. Soy más que vencedor. En medio de una batalla que aparece decir algo diferente. ¿Ok? Porque es la verdad y con mi vida en línea con lo que dice la verdad puede funcionar en esta situación. Pero cuando una persona no tiene su fe conectada a la verdad, esta es cuando el enemigo quiere decepcionar. Oh, no aparece que usted tiene la victoria. No, la Biblia dice que no andamos por la vista. Nunca por la apariencia. Una traducción dice, nunca. Andamos por la fe. Y fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tengo la verdad sobre la situación, necesito estar de acuerdo con la verdad. Esta es la salvación que está disponible. El autor de la salvación es el verbo que fue hecho carne, Cristo. Cristo Jesús. Él es el autor, la fuente de nuestra salvación, nuestra rescate, nuestra liberación, nuestra preservación. ¿Ok? Ok. La armadura de Dios. Efesios 6. Efesios 6 habla del enemigo, pero también habla de nuestra posición de victoria sobre el enemigo. No es algo que tenemos que obtener, nosotros tenemos que mantener. Efesios 6, vamos a empezar en 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Ok. El autor de la escritura es el Espíritu Santo. Él podría decir, hubiera podido decir contra una vez y después principados, autoridades, gobernantes, espíritus de maldad. Pero él usó la palabra contra 1, 2, 3, 4, 5 veces aquí en un versículo para enfatizar que tenemos un enemigo, pero tenemos la victoria, ¿ok? Contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Entonces usted puede resistir contra cada ataque.
No importa cuál tipo de ataque, usted tiene la victoria sobre el enemigo y usted está en Cristo y usted tiene su armadura para resistir el enemigo. Dice, usted puede hacer frente las intrigas del diablo y también usted puede resistir en el día malo. Amén. Verso 10 y verso 11, usted puede. Con la armadura, con su posición en Cristo. La armadura habla de la provisión que está en su posición en Cristo. Cada aspecto de la armadura viene de la palabra de Dios, de el conocimiento de lo que la palabra dice va a construir queremos usar helmet. I need to be necesito más luz. Okay. Vestidos, la centurión, coraza, calzados. Where's helmet of salvation? Yelmo, gracias. That was the word I was looking for. Yelmo, okay, viene de su conocimiento de lo que la palabra dice sobre su salvación. Es una protección sobre su percepción. También coraza de justicia es una protección sobre su ser espiritual. En la misma manera de un corazo es una protección en la armadura natural para proteger el corazón o los órganos importantes. La justicia y nuestra confianza y fe en la justicia que Cristo nos ha hecho, esta es una protección sobre nuestro ser espiritual. Amén. Esta armadura viene de la palabra de Dios y es una protección y una habilidad resistir. La espada del espíritu es nuestra arma para atacar. Y no está en la mano natural, está en la mano espiritual. En la misma manera que tenemos una descripción de Cristo en Apocalipsis, regresando con una espada en su boca. Nosotros tenemos esta misma espada en nuestra boca. Es la palabra de Dios. Y es más cortante. Amén. Que toda espada en la batalla. Entonces, nosotros tenemos la victoria en adelante y no tenemos que obtener victoria. Nosotros necesitamos entender la victoria que Cristo nos ha dado y mantener esta victoria por medio de nuestra fe. Nuestra victoria y nuestro dominio sobre el diablo es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Cristo pagó el precio para ganar esta victoria. Él triunfó sobre el enemigo y nos dio su victoria. Y fe en viene por medio del entender lo que Cristo ha hecho en la cruz. Colosenses 2. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya.
Esta es la victoria. Cristo, por medio de su obediencia, dar su vida, derramar su sangre en la cruz como nuestro sacrificio, recibir en sí mismo el pecado del mundo. Esta obediencia, esta voluntad, él estaba dispuesto, he was willing, dispuesto. No fue una cosa que Dios tenía que convencer a Dios, fue algo, un cuerpo me preparaste, vengo en línea con lo que dice la escritura, ¿ok? Entonces él vino con esta actitud, con este deseo, dar su vida para reconciliarnos al Padre. Esta victoria, él triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz. Esta palabra despojando, en otra traducción, Reina Valera contemporánea, dice desarmó. El enemigo no tiene una arma que puede destruirte. ¿Por qué? Cristo desarmó las potestades y principados. Por medio de su redención somos libres, pero no es la palabra correcta. I want to say we are. Por medio de la redención, las armas del enemigo no pueden funcionar contra nosotros en la misma manera que antes de Cristo. Antes de Cristo, él tenía la arma para controlar, para destruir, oprimir. Pero en Cristo soy diferente, soy una persona diferente, con una vida diferente. Y lo que el enemigo tiene no puede funcionar contra mí porque estoy en Cristo. Cristo desarmó el enemigo. Aleluya. La traducción en lengua actual dice, and I might have that one on the screen. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Do we have TLA on there? No? Okay. Y dicen aquí, los humilló delante de todos, hablando de los principados y potestades, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces fue un evento en el cielo, fue un evento cuando Cristo derrotó el enemigo. Fue un evento que es marcado en la eternidad. Cristo venció. La palabra de Dios para todos, otra traducción, dice, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Aleluya. Aleluya. Es una celebración que nosotros necesitamos recordar. Amén. Cristo ya ha pagado el precio para
darme la victoria. Y esta victoria me pertenece. Cristo no necesitaba obtener esta victoria para sí mismo. Es para nosotros. Nosotros necesitábamos tener esta victoria. Nosotros necesitábamos tener este cambio de la posición. Aleluya. Tenemos que entender el propósito de la cruz. Por ejemplo, muchas personas, muchos cristianos son tristes sobre la cruz. Oh, la cruz, oh, la cruz. Es una celebración. Es mi victoria. Yo entiendo realización del precio que Cristo pagó. Y es algo asombroso. Wow. Que Él murió como mi sacrificio. Él recibió el pecado. Él fue separado del Padre. Fue una cosa horrible, pero no es tristeza. No hay tristeza en la cruz. Es nuestra victoria. Fue un momento en tiempo para la eternidad en celebración. Amén. Y cuando Dios piensa en la cruz, es con una sonrisa, es con gozo. Gloria al Padre por lo que nosotros tenemos en la cruz. No es una cosa triste, es una cosa gozosa, es una cosa para celebrar. Amén. Entonces, el propósito de la cruz, la necesidad de la muerte de Jesucristo y la victoria en su resurrección. Tenemos que entender estas tres cosas: el propósito de la cruz, la necesidad de la muerte de Jesucristo y la victoria en su resurrección. Y con estas tres cosas, la fe en estas tres cosas es una base para la habilidad de mantener la victoria que tenemos en Él. Porque es la base de la victoria. Su muerte en la cruz y la victoria en su resurrección y el propósito de la cruz. En el principio, el diablo, en el principio antes de la caída, el diablo no tenía parte de este mundo. Nuestro Padre Celestial preparó el universo entero para darlo a nosotros. ¿Ok? Cuando vemos en Génesis, la creación, Él creó las estrellas y los planetas y para darnos estaciones y tiempo. ¿Ok? Cada cosa en la preparación de la creación es para preparar por sus hijos, en la misma manera que una familia que está esperando un bebé. Ellos tienen preparaciones para el cuarto, para este bebé, tener las cosas específicas. En la misma manera, Dios preparó este mundo con luz, con noche y día, con estaciones, con semilla y cosecha, con animales, provisiones para su familia. Y el enemigo no estaba
una parte de la preparación de Dios, no estaba una parte del plan de Dios en la familia y esta preparación para la familia. Pero Él dio a Adán y Eva una responsabilidad, tener dominio. Él explicó en Génesis, primera vez que necesitamos leer Génesis 1:20. ¿Ok? Dios nos creó. Él preparó la creación, este mundo, este universo para nosotros. Y dice aquí en 20, cuando Dios creó los animales, Él habló a la tierra. Dice, entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes. Innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno. Él habló a las aguas, produzcan seres vivientes, y el agua, de la agua viene estos aves y animales, ¿ok? 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Para crear las aves y los animales del agua, Dios habló o declaró al agua. Para crear los animales de la tierra, Dios declaró, dijo a la tierra. Entonces los animales vienen de la tierra, pero cuando Dios quería crear su familia, la humanidad, Él declaró a un lugar diferente. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creyó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. La humanidad no venía de la agua o de la tierra como animales naturales, porque somos diferentes. Él declaró a sí mismo, hagamos. Vamos a hacer de nuestra fuente, de nuestros ingredientes. ¿Por qué? Nosotros somos espirituales, espíritus nacidos de nuevo hoy, pero en el principio
Adán tenía un espíritu con la vida de Dios. Entonces, él nació de nuevo en la dirección equivocada, en el opuesto. ¿Sí? Porque Dios en el principio creyó a Adán con la vida, en la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Somos diferentes, somos familia. Y aún los ángeles no tenían esta misma posición en el plan de Dios que nosotros tenemos. Los ángeles no están en una posición más que nosotros. No. Nosotros tenemos la posición como hijos de Dios. Es lo que Dios quiere. Es su plan. Es su idea. Hijos. Hijos en la familia con responsabilidades, representar y mantener el orden de Dios en este mundo, la voluntad de Dios en este mundo. Tenemos responsabilidades, pero también tenemos beneficios. Amén. Como familia. Entonces, Dios creó a Adán y Eva, y la primera cosa que Dios hizo después de esta creación de Adán, antes de Eva, Él declaró la bendición sobre él. Vamos a leer en 28. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta, 28, lo siento. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimentos. Ok, en la bendición, la autoridad de sembrar y cosechar. Una parte de la bendición, pero la primera cosa en el plan de Dios para su familia es establecer la bendición. Es una cosa muy importante al Padre. A veces no es tan importante a su gente porque es una falta de conocimiento. Cuando nosotros sabemos que es una cosa muy importante en el plan de Dios, porque hay cosas que nosotros no queremos cumplir sin la bendición. Necesitamos la participación de Dios en nuestras vidas para cumplir su plan. Su plan es tan grande. Su plan es más que nosotros podemos cumplir sin Él. Entonces, la bendición es la parte de Dios en nuestras vidas. Su provisión es algo que la primera cosa que Dios estableció en la familia, en la vida de Adán, esta bendición. Entonces, en la bendición, Dios nos da el dominio y la habilidad para mantener el orden de Dios. Usted puede decir la habilidad para ser jefe en el mundo, jefe en la tierra. Este fue el plan del Padre. Aleluya. Domínenla. Usted necesita estar en la posición para dominar, para mantener mi orden. Lo que Dios quiere en el cielo,
Es lo que vamos a tener aquí en este mundo, ¿ok? Y con la bendición teníamos la habilidad hacerlo, habilidad dominar. Aleluya. El único requisito para operar como el jefe y disfrutar la provisión del Padre era la obediencia a la instrucción del Padre. Y está en este libro entero, Deuteronomio. Si usted puede oír y hacer lo que dice su Padre Celestial, cada bendición sobrevendrá y usted va a experimentar esta bendición y esta bendición. Y es una descripción de la bendición que viene por medio del oír y hacer lo que Dios dice. Dios nos ha dado su palabra para prepararnos. Su palabra, la palabra de Dios contiene la vida eterna, contiene el poder creativo de Dios, pero también en la instrucción es la habilidad de hacer la instrucción. El perdón no es fácil a su carne. Perdón, otra persona que han hecho algo malo contra ti. Perdón, no. Perdón, oh Padre, es muy difícil. Yo no quiero perdonar a esta persona. Pero en la instrucción perdonar es la habilidad. Voy a perdonar a esta persona porque Dios me ha dado esta instrucción. Entonces, Padre, con su ayuda, voy a actuar en su palabra. Voy a ser un hacedor de la palabra. Voy a hacer este verso y voy a perdonar a esta persona de lo que ellos han hecho contra mí. La habilidad de hacer la palabra, la instrucción, está dentro. Usted tiene que poner la palabra en el corazón y en su boca y usted puede abrir esta habilidad. ¿Ok? Es el plan de Dios, la palabra, para darnos la habilidad de hacer las cosas. Entonces, cuando Adán desobedeció, en actualidad Adán estaba actuando en la palabra del enemigo. Y Eva, los dos. Ellos estaban actuando en lo que el enemigo ha dicho. El enemigo dijo, no voy a morir. Dios quiere que usted no tenga este conocimiento que viene con este. Su mentira, ellos actuaron en la mentira del enemigo en vez de el actuar en la palabra de Dios. Con la palabra en su enfoque, en su vista. La palabra dice, no comerás. Es lo que Dios me ha dicho. No voy a comer porque la palabra dice, no necesito comer. No voy a comer de este fruto, de este árbol. ¿Ok? Pero la obediencia es la manera de conectar con la instrucción de Dios. La desobediencia de Adán fue una desconexión al plan de Dios. Y él desobedeció al Padre y él comió de este árbol del conocimiento de malo y él recibió
la muerte espiritual inmediatamente. Dios, quien nos ha preparado para vivir con inmortalidad, el cuerpo de Adán fue 936 years. Yeah, posiblemente muchos años. Was it 9 something? Yeah. Más que 936 años. I'm not sure if that's the exact number, but más que 900 años. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado nuestros cuerpos para vivir. Pero la vida viene del corazón, del espíritu, y la muerte espiritual inmediatamente entró a Adán. Y después de estos años, él murió naturalmente. Pero la muerte espiritual es la cosa que fue el problema, más que la muerte natural. ¿Por qué? La muerte espiritual no es una cesación de vida, es una desconexión de Dios. Es el problema real. Okay? La muerte espiritual entró en cada humano por medio de Adán, porque Adán, el primer hombre, cada persona nacido después fue nacido en esta imagen, esta misma condición con la muerte espiritual, bajo el control del pecado y bajo el control del enemigo. El enemigo tenía control sobre la humanidad por medio de la desobediencia de uno. Ok, vamos a leer en Romanos 5, porque vemos el contraste. Dice en 5:19 de Romanos: porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, a Cristo Jesús, muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo en la cruz, la obediencia, cumplir el plan de Dios, la voluntad de Dios, esta obediencia es la llave a la puerta que Adán ha cerrado. Esta llave, la obediencia, abrió para nosotros un camino nuevo, un camino viviente, un camino al Padre. Esta obediencia nos ha hecho la justicia de Dios en él. Esta obediencia nos ha dado una relación como padre y hijo con el creador del universo, porque cada persona en lo natural, nacido de Adán y su linaje, estaba en una condición, pero cada persona que nació de nuevo, el nacimiento de nuevo, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esta es una condición espiritual. El nacimiento de nuevo es un cambio tremendo, un cambio completo. Cosas pasadas, cosas anteriores han pasado y somos hechos nuevos, criaturas nuevas,
criaturas que nunca ha existido antes de este momento, pero está allí en el corazón, no está en mi cuerpo. Mi cuerpo no ha cambiado, pero mi ser espiritual es nacido de nuevo. Mi ser espiritual tiene la vida de Dios, tiene la justicia de Dios. Soy la justicia de Dios adentro de mi ser, con una relación real con mi Padre Celestial, que la condenación del enemigo no puede interrumpir. Aleluya. Cuando yo sé lo que Cristo ha hecho, cuando yo sé lo que ha cambiado en mí. Amén. Entonces esta obediencia es la obediencia de la cruz, de Cristo en la cruz, ¿ok? Adán desobedeció, pero Cristo obedeció perfectamente, completamente y perfectamente el plan del Padre. Nuestra posición está en Cristo. Su obediencia está disponible para nosotros. No es difícil obedecer a Dios, porque estamos en Cristo, estamos en Él. Y cuando estoy viviendo de esta posición en Él, es natural obedecer al Padre. Es natural, viene de mi corazón, viene de mi ser espiritual. Desobediencia en la vida del creyente viene de su carne. Esta es la razón que tenemos que crucificar la carne con nuestra fe en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Tenemos que mantener esta victoria aún sobre nuestra carne, porque la carne es una decisión. Vivir, dice, usted camina, cuando una persona camina en su espíritu, de su espíritu, viviendo de esta parte, nacido de nuevo, es natural vivir en el campo espiritual. Es natural obedecer la palabra de Dios. Pero cada creyente tiene la opción. Es posible vivir de su carne, no es bueno. No va a producir los resultados que quiere. Pero es posible, pero no tenemos que. Nosotros no somos víctimas a nuestra carne. La carne, cuando estoy alimentándome en la palabra de Dios, did I say that right? Does that make sense? En la palabra de Dios, es fácil obedecer los impulsos del Espíritu Santo adentro de mi ser espiritual. Es muy fácil. ¿Por qué? Tengo la nutrición que está dando a mi ser espiritual la fuerza para tomar la decisión en el campo espiritual, tomar la decisión de victoria, escoger paz, escoger el perdón, escoger la paciencia, escoger palabras suaves, palabras de amor. Amén. Pero cuando mi carne tiene la posición de manejar mi vida, mi carne quiere decir palabras diferentes, palabras con acusación, palabras acusadores o palabras con duda or doubt. Duda, not doubt. Duda. Entonces, yo tengo
escoger las cosas de la palabra, escoger leer la palabra, orar, relacionar con mi Padre Celestial día tras día. Amén. Ok. Adán desobedeció, pero Cristo obedeció perfectamente. Vamos a leer Juan 14:21. 14:21, porque la obediencia está disponible para nosotros, la misma obediencia que Cristo tiene. Nosotros tenemos acceso a esta obediencia. Juan 14:21. Cristo explicó: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los obedece será amado por mi Padre, y yo lo amaré. La palabra es la llave. La palabra, Cristo es el verbo que fue hecho carne. La palabra que fue hecho carne. Antes de él tenía un cuerpo físico, él estaba en la forma de la palabra. Entonces, cuando usted tiene la palabra en su boca, usted tiene Cristo en la situación. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra. En Apocalipsis hay una descripción. Dice, él tiene su nombre aquí en su vestido, la palabra de Dios. Cristo es la palabra. La palabra en su corazón y en su boca es Cristo en el trabajo. Cristo está en manifestación en la situación cuando la palabra de Dios está en su boca, en su corazón. Entonces él dice aquí, el que tiene mis mandamientos, mis palabras y los obedece, es el hacer de la palabra, que es una conexión para nosotros. La obediencia a la palabra de Dios es nuestra conexión. La palabra o la bendición, en el principio, las primeras palabras, la bendición contenía la provisión del hombre. El desobedecer de la palabra es la misma que el desconectar. La obedecer a la palabra es una conexión divina. Aleluya. Ok. En el momento cuando Adán pecó, su corazón, que tenía la vida eterna, la vida de Dios, cambió. La muerte espiritual entró a su corazón en la manera exacta que Dios ha advertido. Él dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el idioma original dice, en muriendo morirás. Hablando de dos muertes. En muriendo morirás. En muriendo la muerte espiritual, usted va a morir la vida natural. En muriendo morirás. Dos muertes. Y él murió espiritualmente inmediatamente y muchos años después físicamente. A causa de Adán y Eva sometiéndose al pecado, el pecado y la muerte tenía el lugar de dominio en toda la humanidad. Aquí en Romanos, vamos a regresar
y ver en 12, Romanos 5, 12. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado sobre cada persona en la humanidad por medio de un hombre. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual pasó a todos los hombres por el linaje, la descendencia de Adán. La familia de Dios estaba siendo gobernada legalmente por el pecado y la muerte. Entonces la humanidad necesitaba más que solo el perdón de nuestros pecados. La salvación es más que el perdón. Gloria al Señor por el perdón. Pero hay más en la redención. Porque la humanidad necesitaba tener más. Necesitaba un cambio de la condición de su espíritu, de la condición de la muerte a la condición de la vida. Este cambio es el propósito de la cruz. Cambiar la condición del corazón, de esta condición de la muerte espiritual a la condición de la vida eterna. Más que el perdón. Si el perdón fue la única cosa en nuestra decisión aceptar a Cristo, sin un cambio, el pecado necesita tener el perdón constantemente. Pero con un cambio es algo, está disponible porque estamos en la carne. Tenemos que aprender cómo vivir en esta victoria, pero mi ser interior ha cambiado por medio de la redención. No soy un pecador. Soy la justicia de Dios en Cristo. Tengo carne. También tengo un redentor, quien es fiel y justo para perdonarme. Y cuando yo confieso, Padre, ten misericordia, yo arrepiéntome en esta situación. Ten misericordia, límpiame con la sangre de Cristo. Él es fiel y justo para limpiarme y regresar este conocimiento de mi relación con el Padre Celestial. Gloria al Señor. Dice en Romanos también, aquí en Romanos 5, vamos a leer 15. Porque dice aquí, nosotros necesitamos un cambio de la condición. Para que Jesús nos rescatara, Él tuvo que proveer una manera legal de salir del dominio del pecado y entrar al dominio de la vida. Dice en 15 de Romanos 5, pero el don no es como la ofensa. El don que recibimos en Cristo no es como la ofensa, no está en el nivel mismo, ¿ok? Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, la ofensa de uno, muchos murieron. ¿Cuánto más? Entonces, este contraste es decir, la caída de Adán está aquí, pero la obediencia de Cristo Jesús está allí. Más.
más en la provisión, más en gloria, más en victoria, más de lo que el enemigo ha hecho en Adán. Amén. El don no es como la ofensa, el don es más. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundarán para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Por medio de Él es mucho más en comparación a lo que el enemigo ha hecho en Adán y su desobediencia. Entonces lo que tenemos en Cristo es mucho más. Lo que tenemos en Él es merece la gloria y merece la honra y merece nuestra adoración, porque lo que tenemos en Él es más que lo que el enemigo ha hecho en Adán. La provisión de la vida en Jesús es mucho más grandiosa que el pecado y la muerte. Tenemos una libertad del dominio del pecado. Pecado no tiene dominio sobre su vida en Cristo. Usted es libre servir a Dios, libre para seguir su plan para su vida, libre de la condenación. La vida eterna gobierna en el lugar de la muerte. Antes de Cristo, la muerte reinó. Pero después, en Cristo, la vida, la gracia reina. Dice en Gálatas 2, verso 20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la vida de Él que estoy viviendo. La vida de Cristo, Cristo en mí y yo en Él. Aleluya. La gracia y el perdón nos transfiere legalmente del dominio de la muerte al dominio a la vida de Dios. Porque Cristo ha vencido el dominio de la muerte espiritual para nosotros. Ok, vamos a regresar finalmente a Romanos 5, verso 17. Hay mucho en Romanos 5. Verso 17, y voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Do we have that one on there? NTV, Nueva Traducción Viviente. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. La muerte reinando sobre la humanidad en Adán. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, recibiendo a Cristo, y también en Cristo estoy recibiendo la gracia de Dios y este regalo de su justicia. Si estoy recibiendo a Cristo, esta es una parte de lo que voy a recibir. La gracia maravillosa de Dios. Gracia, una manera de describir la gracia es tener las manos de Dios llenos con su provisión. Y Él está extendiéndose aquí mi gracia, aquí. Cada provisión que usted necesita para su vida está aquí. Gracias. La provisión, su deseo usar sus recursos y sus beneficios en nuestro beneficio.
en nuestro beneficio, aquí. Él está diciendo. Y fe es la manera de aceptar. Gracias, Padre. Gracias. Pero Dios no está diciendo, oh, posiblemente no. Lo que está en mi mano usted no puede ver. No, Él está diciendo aquí, vida eterna en Cristo Jesús, libertad de pecados, libertad. Una posición en mi familia, aquí, una posición en el reino de Dios, conmigo para la eternidad. La gracia maravillosa. Dice, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Tenemos que recibir la gracia y la justicia para vivir en esta victoria sobre el pecado y sobre la muerte espiritual. Amén. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos acceso a la gracia de Dios. En Cristo, Dios no tenía que extender porque está disponible. Su parte es el recibir de fe, porque Romanos 4 dice, en la parte de Dios es gracia, pero en nuestra parte es fe. Para aceptar, para acceder esta gracia, fe es la única manera acceder lo que está en la gracia. Usted no puede obrar su camino a la gracia, solamente fe. Fe es la única cosa que puede acceder lo que está disponible en la gracia. Es por la fe que recibimos nuestra salvación. Amén. Y Él es el autor de nuestra salvación. Con sus manos en lo alto, vamos a dar gloria a Él. Gracias, Señor, por esta salvación tremenda que tenemos en Cristo Jesús. Esta posición de victoria que nos pertenece en Cristo. Gracias por la ayuda a entender cómo mantener y representar esta victoria en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre su gente libertad, bendición, luz sobre sus decisiones. Y la guía del Señor sea en cada día de sus vidas. En el nombre de Jesús. Todas digan amén, amén, amén. ¿Ha recibido hoy? Aleluya. Por favor, pónganse de pie. Tengo un anuncio. Pastor, este es una copia en inglés, pero tenemos en español también. No está disponible ya, pero muy rápido vamos a tener una enseñanza sobre la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, es una cosa que viene en semanas que vienen. No tengo una fecha específica, pero está muy cerca de nosotros. Amén. Vamos a declarar la visión de la iglesia. La visión de esta iglesia, construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Gracias.